a probar estos cortadores que me ha enviado Noelia Contreras de la tienda Donna Tools, que son cortadores impresos en 3D de plástico, y vamos a ver qué tal funcionan. A simple vista tienen buena calidad porque se ve que el filo es muy fino y no tiene rebabas, con lo cual se supone que cortará bastante bien la arcilla sin dejar marcas. Y estos cortadores están acabados a mano para tener un acabado más pulido. Tenemos este set de 3 tamaños con la misma forma, y después tenemos un set variado con varias formas que son perfectas para hacer, por ejemplo, pendientes. Podemos hacer una pieza con esta forma y después la pieza superior con una de estas 3 formas pequeñitas. Y hay una gran variedad de juegos de cortadores. Vamos a ver qué tal funciona. En primer lugar voy a usar esta forma, que es ideal para un pendiente. Elijo esta parte que tiene una flor y un poquito de hojas para uno de los pendientes. Y para el otro voy a usar una zona pues bastante similar. Voy a hacer otros con esta forma. Y estoy eligiendo partes del motivo que son bastante simétricas. Y ahora voy a elegir las otras partes del dibujo para cortar formas con estos cortadores más pequeñitos que van a complementar nuestros pendientes. Como ves, las formas se han cortado perfectamente y vemos que los bordes son perfectos. No tienen imperfecciones, el corte ha sido genial. Si te gusta esta lámina de flores con la que he hecho mis pendientes, está realizada con un silk screen que te enseñaré a hacer en un próximo vídeo. Así que no te pierdas mi canal de YouTube para aprender a hacer esta lámina tan bonita. En definitiva, los cortadores me han encantado. Me parece que tienen una muy buena calidad, sobre todo por este acabado que tienen tan fino, de manera que no dejan marca en la arcilla. Y el extremo queda totalmente pulido, de manera que nos hará falta muy poco trabajo de lijado para perfeccionar los bordes de la pieza. Eso lo considero una gran ventaja, sobre todo con respecto a los cortadores metálicos, como por ejemplo este que vemos aquí, que al tener una unión en el interior dejan siempre una rebaba o una imperfección que hace que tengamos o bien que arreglarla con la cuchilla o bien que lijar mucho el extremo de la pieza para que no se note. En este caso esa imperfección no existe, ya que no tienen juntas porque están impresos en el mismo material. La desventaja es que estos cortadores, al ser plásticos, no se pueden meter en el horno junto con la arcilla, pero realmente es que no están pensados para ello, están pensados simplemente para cortar nuestras formas de arcilla, como he hecho yo con los pendientes que he hecho en este vídeo. Entonces estoy muy satisfecha con estos cortadores, me gustan mucho, hay muchísima variedad en la tienda y te dejo el enlace donde puedes ver la variedad de cortadores que tienen y hacer tu pedido. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.